Ya, jóvenes, entonces continuamos con el mismo ejercicio de intercambiar dos números, pero ¿cuál sería la diferencia? Que vamos a hacer la versión obligada con uso de más métodos. Cuando digo más métodos, en realidad, porque en la primera versión que hicimos, ¿se estaba usando igual métodos? Sí, pero ¿cuál? Todo en el main, y eso es irreal. ¿Se entiende? Es como decir que el jefe hace toda tu pega. ¿Me sigue, no es cierto? Entonces ahora vamos a usar más de un método. Entonces cuidado ahí tal vez el trasvasije del lenguaje, porque con o sin métodos estaría en estricto rigor bien decir que la versión que hicimos recién ¿estaba sin métodos? No, porque se está usando el main. ¿Se entiende, no? Lo que pasa es que ahora vamos a hacer un método propio y no exacto. Ahora vamos a hacer colaboración de métodos real. ¿Se entiende, no es cierto? Así que cuidado con lo que ahí tal vez expresamos no de la mejor manera. Anteriormente fue con métodos, lo que pasa que era todo en el main. Y ahora va a ser colaboración con métodos real. ¿Me siguen, no es cierto? Ya, entonces vamos. ¿Qué puedo hacer? Señor Andrew, ¿puedo aprovecharme de eso que ustedes nunca hacen? ¿Copy-paste? Sí. ¿Qué haría? Marco ese fichero, Control-C, Control-V y aprovecho el número 2. ¿Me sigue, no es cierto? Le doy a aceptar. Señor Andrew, eso, ¿qué diferencia hay entre eso y eso? Que uno hace la versión 1 y la otra versión 2. Y la versión 1 va a ser con el main y la 2 con método. ¿Y en la 2 no vamos a utilizar el main, Giancarlo? Sí. Entonces, ¿está incorrecto o correcto lo que dijo Andrew? Incorrecto porque si vamos a utilizar el main más otro método. Exacto. En ambas utilizamos el main. La única diferencia es que en la versión 2, como va a entrar en la prueba, vamos a crear un método específico que colabore con el main. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué nos sirve acá? ¿Qué podemos rescatar de acá? A ver, casi no me falla. Fíjense lo que voy a hacer. Estoy en la versión 2, ¿no es cierto? Ahí está la versión 1. ¿Sí o no? Y acá está la versión 2. A ver, casi no me falla, mira. ¿Quedó más bonito ahí? ¿No? Bueno, a algunos no les gustó. La idea es que acá tengo ¿cuál? Este es el... No, ese lo cerramos. Ese fue un control. ¿Pero para qué? Ese fue la Solegne 2. ¿Para qué? Ese fue otro control, y estamos perdiendo tiempo de... Ya, ahí sí. Ahí tenemos la versión 1 y acá tenemos la versión 2. ¿Sí o no? Ya, ¿qué podemos rescatar de esto? Los atributos. ¿Cuáles atributos? ¿Cuáles son los atributos acá? Dime. Eso está correcto, estos son atributos, pero cuando hablamos de atributos es porque estamos hablando de orientación a objeto. Cuando hablamos de programación procedural, la que estamos viendo este semestre, normalmente los atributos son simples variables. ¿Sí? Ya. Variables comunes y corrientes. Ya. Entonces, pero a ver, mira, me voy a concentrar en la versión 2. Quiero que me sigan. La idea es crear otro método, ¿sí o no? Ya, entonces no me quiere acá... Quería agrandar la pantalla, pero no puedo, ya no importa. Entonces voy a crear otro método. ¿Dónde? ¿Ahí abajo? ¿Puede ser? ¿Cómo le llamo al método? Nombre. No calificativo. Intercambio, ¿sí? O si le quiero llevar la contra a este joven. Mira, SWAT. ¿Puede ser más bonito, escribo menos o no? ¿Qué significa SWAT? Cambio. O swapping, ya. Importante. Ya, si a él prefiere otro tipo de cosas, ya. Pero a ver, ese swapping, o swinger, como lo dice acá el joven, va a quedar inmortalizado. Pero ese fue el joven Diego, no el profesor. Ya, swapping. ¿Qué va a intercambiar? ¿Dos variables? Sí. ¿De qué tipo? Float. Float, porque estamos reutilizando lo otro. Entonces, ¿qué recibe? ¿Qué se come el método swapping? Dos float. ¿Sí? Float le voy a llamar A, ¿sí o no? Float le voy a llamar B. ¿Todos lo ven? ¿Todos lo entienden? Sí. Ya. Ahora, importante. ¿Devuelve algún valor, joven Víctor 1? No. Porque lo único que tiene que
cambiar los valores, ¿sí? Entonces, si no devuelve, señor Juan Pablo, un int, ni un float, ni un char, ¿qué debería colocársele? Vacío, que sería void. Lo vimos en la clase del martes. ¿Se entiende o no? ¿Me siguen o no? ¿Alguien no entiende? Pregunte, Víctor 2. Cuando tú no devuelves algo que no sea ni entero, ni float, ni char, ni boolean, en el caso de Java y en C++, y en C se coloca void. Void es para decir que no es ni entero, ni es ni float, ni es ninguno de los tipos conocidos. ¿Se entiende? Que no devuelve ningún valor. ¿Les queda claro? Ya. Profesor, si está haciendo métodos, ¿tendría que ser pública esa clase? Y la clase pública, en este caso, aplicaciones de consola, es la que manda con la que contiene el método main. Las otras no necesariamente. Ahí tú tienes que pensar que en palabras mayores vas a hacer una colaboración entre clases. Podrán haber algunas públicas, algunas privadas, pero eso ya aplica a programación orientada a objetos y esta cosa de colaboración entre clases. Acá con suerte nosotros vamos a hacer ¿qué cosa? Una colaboración entre métodos. ¿Cómo que variables? Métodos. ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Ya, entonces, es que el joven Jonathan está pensando en palabras mayores. Ya. Está bien en todo caso. ¿Sí? Ya, entonces, ¿está bien eso, Jonathan? Sí. Ya. Eso sería el inicio y esto sería el fin. ¿De qué algoritmo? De ese. Para los que todavía quieren decirle el chao a pseudolenguaje. Juan Pablo, presta atención. El inicio y el fin. Ya. ¿Pero qué tenemos que replicar? ¿Cuál es lo medular de todas estas líneas que hace el intercambio? La 14 a la 17. La 14 a la 17. Entonces, habría que copiar esto, pero obviamente con los nombres A y B. Entonces, fíjense, no, eso fue culpa del profe y ya. Acá, ¿qué voy a hacer yo? Voy a definir un float aux, ¿sí o no? Le puedo seguir la misma línea con 0. Pero después hago esto que está acá. Y ahí me traen un regalo, pero no puedo pausar el video. Ya, joven, rápido porque estoy en un video grabando. Así que ya me traen un pequeño libro de Java y que el tomo 3 o 4. ¿Sí o no? Sí. Listo. Nos vemos, joven. Sorry lo poco de momento. Ya. Listo. Entonces, float auxiliar. ¿Me siguen? Sí. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acuérdense que esto tengo que cambiarlo por A y por B. ¿Sí o no? Ya, entonces A, ¿qué le coloco? ¿O le coloco aux? Ya. ¿Sí o no? Estén atentos, chicos. Yo de repente escribo con errores a propósito para ver que si están atentos. Ya, aux le coloco A. Después, ahí respaldé la A, ¿qué le coloco? B. Ahora, a B, ¿qué le coloco? Ya, ¿está de acuerdo Víctor 1 y 2? ¿Sí o no? Y ese es el gran método. Debo colocar acá, señor Kevin. No. ¿Qué estoy retornando ahí? No. ¿Y qué dice eso? ¿Y nada con nada está bien? Entonces, ¿esto está malo? Sobrecarga. ¿Cómo sobrecarga operadores, no? Eso está correcto, pero está de más. ¿Se entiende, no? ¿Sí? En este caso concreto. Ya, pero lo importante, ¿esta cosa funciona? ¿Hace el intercambio? Sí. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Leo las dos variables, n1 y n2. ¿A qué método tengo que llamar? Tiene que llamar A swapping. Entonces, después de leer acá, fíjense lo que voy a hacer acá. Control C, Control V, y le voy a enviar ¿qué cosa? ¿El N1 y el N2? ¿Sí o no? Acá podría colocar el siguiente mensajito. Antes de ¿qué? De intercambiar variables vía el método. ¿Sí o no? Y ¿qué voy a hacer acá? Después, después de intercambiar variables vía el método, ¿lo ve Max? Sí. Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Borro todo eso.
y coloco acá, las variables intercambiadas son eso. ¿Me siguen o no? ¿Todos entienden? Ahí me está reclamando por qué. Acá quiero que vean bien esto. Mira, dice, no se puede hacer una referencia estática al método que no es estático. Para programación procedural, la que estamos viendo este semestre, la que está llevada solamente por métodos, los métodos mayoritariamente deben ser static. Pero en este caso, entonces, prácticamente se define un atributo único, ¿no? Cuando se define estático. Cuidado, es el método, la forma de llamar al método que va a ser estática. Pero, como no estamos usando atributos, es como si fuera un único atributo. No, mira, por ahora, la referencia estática te permite llamar a un método así. Si tú no colocases static, por ejemplo, y a futuro te vas a dar cuenta, tú tendrías que colocar acá algo así. Objeto punto. E inventar de alguna manera el objeto. Y con eso este método estaría bien llamado. Pero como en este momento no estamos trabajando así, para poder llamar al método de esa forma, ¿qué debo colocar ahí, Bastián? Estática. ¿Se entiende? Eso no es lo común de programación orientada a objetos. Así que no se compliquen. O sea, cuento corto, este semestre mayoritariamente siempre van a tener que colocar static. ¿Les queda claro? Dime, Giancarlo. ¿Y el public? ¿Cuál public? ¿Esto? De momento no te compliques porque vamos a trabajar con una sola clase. Esa cosa de public lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos programación orientada a objetos en cursos superiores. ¿Se entiende? Y acuérdense que Java es súper poderoso, permite hacer mayor cantidad de cosas. Ya, pero a ver, quiero que me entiendan. ¿Repartimos el trabajo sí o no? Sí. ¿Qué hace el main, joven Diego? Recibe la variable 1 y 2 y la manda a swapping. Y swapping hace el cambio. Gabriel, ¿qué hace swapping? Fuerte, para que quede. Hace el cambio Ya, del algoritmo. ya. Víctor 1, ¿está bien el código del intercambio? Sí. Entonces, todos les queda claro. El main hace su pega que es recibir N1 y N2. El swapping hace su pega que es intercambiar. ¿Qué nos falta hacer entonces, joven Max? Pero antes, para que no se pierda esto, Jonathan. Guardar. Siempre. ¿Sí? Ya, entonces ahora, tambores, botón derecho. Tienes que cambiar las variables arriba en el medio. Ahí ve. Voy a cerrar la anterior. No, está bien. ¿Está bien o no? Sí, no está bien. Ya, pero ahora vamos a probar esto, ¿sí o no? Ya. ¿Puedo borrar la consola? Sí. Ya, presten atención acá, primera fila. Botón derecho. Ejecutar. Tambores. Ya, Víctor 1. ¿Usted que le gusta probar los métodos? Rápido, perdón, Víctor 2. 5,5. 5,5. Ya. 6,6. 6,6. ¿Sí o no? ¿Qué? Ah, se puso una nota. Bien, está pensando en buenas notas. Ya. ¿Qué pasó? Eso está diciendo que significa. ¿Perdón? Bien ahí, Ya, a ver, y esto viene con malicia. Fíjense lo que voy a hacer. Jóvenes, el video, quiero que se den cuenta que estamos grabando, y el método swapping, a pesar de que está operativamente codificado correctamente, el algoritmo está excelente, y el método main también, el algoritmo está excelente, toca que no funciona. El por qué tendrán que verlo en el video parte 2. Quedamos hasta acá. Ya, jóvenes, a ver, silencio les pido, vamos a tratar de explicar un poco, muy brevemente, la mejora de la versión 2. Les recuerdo que había un problema, acá voy a borrar la consola, ¿sí? Que en esencia era, en la versión 2, este método estaba operativo, funcionaba, hacía el intercambio, pero dicho intercambio funcionaba solamente dentro del método, y cuando trataba de alguna forma de devolver los valores intercambiados a quién, al main, no operaba de la forma correcta. Esto, si lo vemos brevemente, si ingresábamos el 1 y el 2, ¿qué pasaba? Si ustedes se fijan, al final los valores seguían iguales,
A raíz de eso, joven Jonathan, ¿qué hicimos? Utilizamos arreglos. Ya, y como dice Jonathan, ahí nos fuimos a la versión 3, en donde utilizamos el concepto de arreglos. Y en esencia, fue que en el main, en vez de trabajar directamente con las variables esas simples, el N1 y el N2, creamos un arreglito de flotantes. Y en la primera celda colocamos el primer valor leído, en la segunda el segundo valor leído, ¿sí? Y ese arreglo con los dos valores se los enviamos ¿a dónde? A swapping. O sea, al final el método swapping que se cambió, si ustedes se fijan acá, está recibiendo un arreglo con los dos valores a intercambiar. Concretamente, cuando recibe el arreglo, está recibiendo la primera casilla y la segunda casilla, y acá está haciendo el intercambio de dichos valores. ¿Se entiende? Entonces, al final es que cuando uno trabaja con arreglos, los cambios persisten. Los cambios persisten cuando se lleva a otro método. Pero cuando no se trabaja con arreglos y cuando se trabaja con variables simples, los cambios no persisten. ¿Cómo variables simples? A, B, float, int, doble, char. Ya. Pero cuando se trabaja con arreglos, con el concepto de arreglo, acuérdense que los arreglos son un conjunto de datos del mismo tipo. Cualquier cosa que yo haga a los arreglos, los cambios van a persistir, aunque se pasen a otros métodos. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Exacto. Persigue la misma posición de memoria. En el otro caso no es así. ¿Sí? Ya, pero por ahora, resumidamente, cuando se trabaja con arreglos, los cambios persisten. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso es que cuando acá, si ustedes se fijan, hago algo, ¿a quién? A arreglo. Cualquier cosa que haga arreglo va a ser reflejado ¿dónde? En el main. Entonces, si en el arreglo cambio los valores, pregunto, cuando vuelva al main, ¿se va a reflejar este cambio? Sí. Esa es la idea de trabajar con arreglos. ¿Me entienden o no? ¿Sí o no? Diciéndolo pero al máximo, el resumen. Y acá lo podemos probar. Nuevamente, ¿sí? Para que quede grabado en el video, ejecutamos aplicación Java, mira, el 1 y el 2. Y si tú te fijas, al final resultó. ¿Se entiende? Pero reitero, y para cerrar el video, esto no es más que porque al trabajar con arreglos, los cambios que yo haga en los arreglos persisten en la comunicación con los demás métodos. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Ya, con eso cierro.